Vamos en 1 Pedro 1, vamos a abarcar desde el 1 hasta el 5. Vamos a titularla así: Alabanza al poderoso Redentor. Alabanza al poderoso Redentor. Esa es nuestra predicación expositiva número 11 de la serie. Y vamos a leer el pasaje. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Amén. Esa es la primera línea de pensamiento. En la exégesis bíblica hay algo que se llama perícopa. Las perícopas son porciones de pensamiento que podemos notar cuando el escritor está dando un mensaje. Y aunque el libro es una unidad de pensamiento completa, hay pequeñas unidades de pensamiento que nos ayudan a distribuir temáticamente la enseñanza de toda la epístola. Porque, pues, aunque pudiésemos hacer una prédica expositiva de todo el libro, ya ustedes han dado cuenta que se puede, que es lo que hemos estado haciendo, al estudiarla versículo a versículo, es necesario estudiarla por perícopas, es decir, por párrafos que tengan unidad, para entender lo que el autor quiso decir. Es lo que siempre hacemos. Lo hicimos con Santiago, con Gálatas, con Tesalonicenses, ¿sí? Con Marcos, y vamos a comenzar a hacer esto con Pedro. Esta es la primera perícopa o línea de pensamiento del libro. Y como se dan cuenta, todo gira alrededor de la alabanza al Redentor trino y poderoso. ¿Listos? Entonces vamos a comenzar versículo 1. Pedro, apóstol. Hermanos, Pedro fue el líder de los 12. Y contamos con el privilegio de haber recibido de él un escrito inspirado por el Espíritu Santo. Y él escribió a todos los hermanos de todas las épocas. Las palabras que Pedro nos escribe no son meras sugerencias. De hecho, él nos está escribiendo como apóstol, dice Pedro apóstol. O sea, aquí estamos frente a una autoridad apostólica. Es como si nuestro Señor Jesucristo estuviese hablándonos viva y activamente por medio de Él hoy. Los apóstoles fungían como profetas de Cristo. Y si ellos hablaban con la autoridad apostólica, era Cristo el que estaba hablando. En ese sentido, podríamos ver las epístolas apostólicas como una extensión del Evangelio mismo. En ese sentido, como hemos insistido especialmente con Gálatas, es falaz disminuir la autoridad de los libros de la Biblia basados en la extensión. Eso ya lo dijimos alguna vez. Y tampoco podemos disminuir la eficacia de las epístolas frente a los evangelios. Hay un movimiento liberal que surgió hace 2 siglos y ha hecho muchísimo daño a la iglesia, y es pensar que los evangelios tienen un poder superior a las epístolas. Entonces, en el imaginario liberal se piensa que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo los evangelios que narran la vida y las palabras de Jesús,
son la base del cristianismo y que las epístolas vinieron después. Eso no podemos hacerlo. Eso es mal entender la autoridad apostólica de los apóstoles. Primera de Pedro es tan infalible, tan obligatoria para todos como lo es Mateo y Marcos. Segunda de Pedro es tan fidedigna y valiosa como lo fue Lucas y Juan. No podemos disminuir otros libros de la Biblia comparándolos con otros. Todos son igual de autoritativos. Vamos a estar viendo estos versículos en 2 puntos. En el primer punto vamos a ver salutación y bendición inicial y vamos a abarcar versículos del 1 al 2. Y el segundo punto, primera doxología de Pedro, versículos 3 al 5. Primer punto, salutación y bendición inicial, verso 1. A los expatriados de la dispersión. Cuando Pedro escribió su primera carta, su mensaje iba dirigido principalmente a los hermanos de su tiempo que estaban siendo perseguidos y maltratados por la sociedad romana. Eso ya lo hemos establecido cuando hablamos del sufrimiento dentro de Cristo. Esos hermanos se encontraban principalmente en las provincias de Ponto, Galacia del Norte, Capadocia y Asia Menor. Todas estas regiones es lo que hoy día se conoce como Turquía. La tradición cristiana ve a estas cartas, especialmente esta de Pedro, como una epístola católica. Y eso significa que es una epístola universal, una epístola general. Eso es lo que significa católica, el nombre que se le dio inicialmente. Primera epístola católica del apóstol Pedro. Porque, aunque es la única de las cartas generales que aparece a quienes está dedicada, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, el mensaje que contiene es aplicable a quienes, dice en el versículo 2, elegidos según la presciencia. O sea, el mensaje le aplica a todos los escogidos de todos los tiempos, independientemente de su posición geográfica, económica o política. Notemos que el apóstol nos escribe también con un espíritu pastoral, algo que también ya hemos establecido varias veces. Porque él sabe que aquellos a los que les está escribiendo son ¿qué? Elegidos. Y esa expresión es muy significativa. Los cristianos somos elegidos. El término griego que usa Pedro acá significa que fueron entresacados, seleccionados. Y es más, el adjetivo griego que usa Pedro acá califica la palabra expatriados. Él está hablando a expatriados que son escogidos. En otras palabras, él escribe a los peregrinos elegidos. Todos los elegidos son peregrinos en este mundo. Y esos elegidos estaban pasando por circunstancias muy difíciles. Es un remanente de elegidos. ¿Quiénes, o mejor dicho, quién escogió a estos peregrinos? Dice en el versículo 2, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. El Dios Trino, el Padre, mediante el decreto de presciencia, eligió a estos peregrinos
que se encuentran dispersos en todas las naciones y en todos los tiempos. El Hijo, mediante su obra redentora, redimió, expió y salvó a esos que eligió el Padre en su presencia. Y el Espíritu Santo, mediante una obra santificadora, alcanzó a esos peregrinos que el Padre escogió y por los que Cristo murió. El Espíritu Santo los santificó y los hizo beneficiarios de los dos dones maravillosos que resultan de la salvación. ¿Cuáles son? Versículo 2: gracia y paz. Gracia y paz. Los dos dones que emanaron de la elección que nos hizo el Dios Trino. Miremos algunos textos. Hebreos 12:24. A propósito, Pedro usa una expresión muy particular, dice rociados con la sangre de Cristo. Y allá en Hebreos 12:24 dice: Jesús es mediador del nuevo pacto, su sangre rociada habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo intercede a favor de nosotros ante el Padre Celestial. Ahora miremos 2 Tesalonicenses 2:13. Dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo mismo que dice Pedro. El Padre escogió en el decreto antes de la fundación del mundo, que se le dice presciencia, el previo conocimiento. El Hijo roció su sangre por ellos, los escogidos, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? La obra de santificación. El Espíritu Santo aparta a estos escogidos para entregárselos al Hijo y al Padre. Volvamos a Pedro, no pierda la cita principal. Este concepto de presciencia ha sido problemático a lo largo de los siglos, especialmente desde el arminianismo del siglo XVI. Algunos piensan que la presciencia es un mero vistazo hacia el futuro, como si Dios previera lo que va a pasar porque miró a ver qué es lo que iba a pasar. Entonces Dios escoge a las personas porque Él vio que iban a creer en Él. Esa interpretación de presciencia es arminiana, es humanista, no es bíblica. ¿Y cómo sabemos que no es bíblica? Porque la obra trinitaria está interconectada. ¿Qué estamos viendo en el versículo 2? El Padre preconoció a esos escogidos, el Hijo rocía su sangre y el Espíritu santifica. Es una obra que es trinitaria y que es inseparable. Los preconocidos son redimidos y santificados. ¿Sí? En cambio, la presciencia arminiana lo que hace es prácticamente dejar en manos del creyente para que él crea, y cuando crea, entonces lo otro le es eficaz a él. Eso no puede ser posible. El apóstol sujeta el concepto de presciencia con las acciones inseparables de la deidad. Fuimos apartados por el Espíritu Santo de entre todo el mundo. Fuimos expiados con la sangre de Cristo. Eso quiere decir que
que tanto la obra del Hijo como la del Espíritu Santo dependen de la obra del Padre. ¿Y cuál fue la obra del Padre? El decreto de presciencia. ¿Qué significa decreto de presciencia? ¿Por qué le decimos decreto? Bueno, decimos decreto de adrede, para destacar que la presciencia no es solamente que Dios miró hacia el futuro para ver qué es lo que iba a pasar. No, la presencia es que Dios, como es el que decretó lo que va a pasar, va a pasar. Y lo prevé, no porque mira hacia el futuro, sino porque Él decretó que eso es lo que va a pasar. Por eso lo prevé, porque Él mismo lo ordenó que así fuera. Todos los que fueron previamente conocidos por Dios Padre en la eternidad pasada, cuando Él estaba elaborando el plan de salvación, indubitablemente, inevitablemente, son beneficiados por la redención de Cristo y la santificación del Espíritu Santo. Dios es trino y uno en su naturaleza. Dios es trino y uno en sus propósitos. El Padre decreta algo, el Hijo actúa con base en eso y el Espíritu Santo también. No se contradicen entre sí. Leamos Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un propósito divino y ellos que están dentro de ese propósito son los que pueden amar a Dios y los que son llamados. 29. A los que antes conoció, o sea, la presciencia, antes conoció, previo conocimiento, lo mismo que está hablando Pedro. A los que antes conoció, ¿a quiénes? O sea, está hablando de una fe, o sea, Dios previó la fe o previó las personas. Previó las personas. Él previó a los que, sí, a algunas personas. A los que antes conoció, ¿qué más dice? También los predestinó. O sea, los que fueron conocidos previamente, ellos son predestinados. ¿Para qué? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el decreto de presciencia se aplicó a personas antes de la fundación del mundo, y aquellos que Dios conoció en su presencia están predestinados para ser salvos. ¿Y qué significa que están predestinados para ser salvos? Que Dios va a moldearlos a la imagen de su Hijo. ¿Qué más sigue diciendo? Verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Todos los que fueron predestinados van a escuchar el Evangelio y lo van a creer. No se van a endurecer. Eso es lo que llamamos llamamiento eficaz. Y a los que llamó, a esos también justificó. O sea, todos los que reciben el llamado del Evangelio serán dejados de ser vistos como pecadores para empezar a ser vistos como justos, como santos, justificados, como pasó con Abraham, con Pablo. ¿Qué más dice? Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces dense cuenta, eso es una cadena. Eso es lo que se conoce como el Ordo Salutis, el orden de la salvación. Todos los preconocidos son predestinados, llamados, justificados y glorificados. Eso es irrompible. Y eso mismo le enseña el apóstol Pedro. Porque Pedro, ¿qué está diciendo? Peregrinos elegidos, ustedes fueron preconocidos por el Padre, rociados con la sangre del Hijo,
que vendría siendo la justificación, la santificación y la santificación del Espíritu Santo. Ahí vemos un resumen de la cadena de la salvación. Bien, volvamos a Pedro. Entonces, hermanos, estos peregrinos elegidos son los únicos beneficiarios de la gracia y la paz del Evangelio. Son bendiciones que jamás disminuyen para ningún hijo de Dios, la gracia y la paz. Aunque se encuentren expatriados, expropiados o dispersos hasta el extremo del cielo, la gracia y la paz nunca los abandonará. Me acuerdo cuando Nehemías oró, Nehemías 1:9, cuando le recordaba al Señor su pacto que decía: aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Oró Nehemías. Pedro está orando en el mismo espíritu. Él confía que el Señor bendecirá su iglesia, aunque se encuentre desterrada hasta lo último del mundo. El Señor un día nos recogerá entre todas las naciones. El lugar que Él escogió ya no es un templo, sino es Cristo mismo. Amén. Entonces, ese es el primer punto. La salutación, o sea, el saludo y la bendición inicial, gracia y paz. Bien. Segundo punto, primera doxología de Pedro. Una doxología es una palabra de bendición o de gracias o de alabanza. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una doxología. O sea, la carta comienza con una alabanza a Dios. Por eso esta es la primera perícopa. Porque toda la primera perícopa de la epístola es una alabanza al Dios Trino, al bendito. Después de saludar a los hermanos, el apóstol continúa con una bella doxología que está dirigida al Dios Trino Salvador. Es como si Pedro dijera: bendito es aquel cuya misericordia y poder nos han hecho lo que hoy somos, hijos de Dios. Y conste como dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo tiene Dios, Jesucristo tiene un Padre. Es imposible adoptar el entendimiento herético del modalismo, que confunden al Padre con el Hijo. Eso no era la visión apostólica, jamás lo ha sido. Jesucristo tiene un Dios y tiene un Padre, es el Padre celestial. Pedro era trinitario, evidentemente. Jesucristo es nuestro Señor y el Padre y Dios de Jesucristo es también nuestro Padre y Dios. Y esto no solamente del apóstol Pedro. Ahorita dijimos que es la epístola católica de Pedro, entonces esa manera de referirse es alarmante. ¡Ay, cómo así que católica! Hermano, es que ese concepto significaba universal. Era algo en común que tenían todas las iglesias del mundo inicialmente. Leamos 2 Corintios 1:3. Porque no solamente la epístola católica de Pedro, sino también la epístola del apóstol Pablo, mire cómo dice. 2 Corintios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo.
Todos los apóstoles están bajo el mismo sentir trinitario. Entonces, el Señor es nuestro Dios y Padre, no porque nosotros hubiésemos cumplido algo que nos hubiera hecho merecedores de un estatus especial ante su presencia. Por eso el apóstol dice, según su grande misericordia, porque fue por gracia que estos expatriados de la dispersión fueron elegidos, redimidos y santificados. ¿Qué más sigue diciendo? Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fue por gracia que el Hijo cumplió su misión terrenal en favor de los escogidos. Jesús vivió por ellos, Jesús murió por ellos y Jesús resucitó por ellos. Fue por gracia que los escogidos fueron regenerados. Dice Pedro, renacidos. El término griego significa vueltos a engendrar, que fue lo que Jesús enseñó en Juan 3:3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros fuimos beneficiados de la obra de Cristo por mera gracia, según su gran misericordia. Fuimos regenerados por gracia. ¿Y para qué? Dice, para una esperanza viva. Pedro refiere la esperanza cristiana como una esperanza viva, porque nuestra esperanza, hermano querido, es fiel, es certísima, es real. Es como si la esperanza hubiera salido de entre los muertos cuando Jesús resucitó. Tenemos una esperanza que está viva, no es una esperanza muerta o engañosa, es real. ¿Qué más dice Pedro? Que fuimos regenerados ¿para qué? Para una esperanza viva. ¿Y para qué más? Para una herencia celestial reservada. Y cuando él habla de esa herencia, diría Pablo que somos coherederos juntamente con Cristo. Esa herencia, Pedro la describe con 3 palabras muy precisas. Antes de mirarlas, leamos algunos textos. Hechos 20:32. Aquí el apóstol Pablo le dice a algunos hermanos: ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Los santificados son los herederos de Dios. Los preconocidos, los redimidos y los santificados. Volvamos a Pedro. ¿Cuáles son las 3 palabras que usa Pedro para describir la herencia? Primera, incorruptible. La herencia divina es incorruptible porque es imperecedera. Es muy superior a toda riqueza terrenal. De hecho, es inalcanzable para todo el que coloca su mirada en las cosas terrenales. Quizás Pedro tiene en mente lo que el Señor enseñó en Mateo 6:19, cuando dijo que nos hagamos tesoros celestiales donde el ladrón no puede robar, donde el óxido no lo afecta, ¿sí? Esa es la herencia que tenemos, es
incorruptible. Leamos 1 Juan 2:17. Leámoslo desde el 15. Dice: no amen al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es incorruptible, porque es eterna, perdurable, no es mundana. Segunda expresión, ¿cuál es? Incontaminada. Dice la Biblia de las Américas, inmaculada. La herencia divina es pura, sin tacha, alejada de toda cosa pecaminosa bajo el cielo. Y tercera expresión que Pedro usa, ¿cuál es? Inmarcesible. Esa palabra nos resulta familiar porque en nuestro himno patrio dice: oh gloria inmarcesible. Es quizás la única vez que usamos esa palabra inmarcesible. Es una palabra muy elegante. Esta expresión significa que la herencia es parte de la vida eterna. Es decir, no hay ninguno que tenga vida eterna y que no vaya a tener herencia. Todos los que tienen vida eterna tienen herencia en los cielos. Es una herencia que no puede ser marchita, no puede ser disminuida en cantidad ni en calidad. Eso significa inmarcesible. Bueno, entonces, miren todo esto, hermanos. Pedro está dando razones para alabar al poderoso Redentor Dios Trino. Hermanos peregrinos elegidos, conocidos previamente por el Padre, redimidos por el Hijo, santificados por el Espíritu Santo, alaben al bendito Dios Trino, según su gran misericordia. Entonces, lo primero que tiene en mente es según su gran misericordia, o sea, por gracia. Segundo, otra causa que hace posible nuestra salvación y que la hace segura, que es versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ahorita, ¿qué decía? Según su gran misericordia, nos hizo ser nacidos de nuevo para una herencia, para una esperanza arriba. Y ahora dice, por su gran poder, ¿sí? Dice, mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, este poder es una garantía de que la presencia es veraz. Es por la omnipotencia de Dios que el decreto de presencia es cierto, inamovible. Es por la omnipotencia de Dios que el Hijo, con su sangre, cumplió una obra eficaz de redención. Es por su omnipotencia que el Espíritu Santo santifica a los suyos, los saca del mundo, mejor dicho, los aparta del mundo, los hace santos, porque Dios es omnipotente. Y es por su gran poder que nada nos puede sacar de esa condición. Cito palabras del Dr. MacArthur, abro comillas: nadie puede robar el tesoro del cristiano y nadie puede descalificarlo para recibirlo, cierro comillas. Pero llama la atención algo. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, Pedro presenta la fe
como un instrumento necesario para que este poder actúe en la vida personal del creyente. Y no significa que la fe sea ejercida autónomamente por el creyente. Porque si fuimos preconocidos, rociados y santificados, pues en esa bendición de los cielos que nos fue dada, ahí venía la fe. La fe también es un don salvador, un don de origen divino. Es tan inseparable de Dios, es tan inseparable de su poder, que Dios usa la fe para que cada elegido permanezca unido a Él. ¿La voy a entender? Como dijo el pastor Dr. McDonald, abro comillas, cuando hay verdadera fe, habrá continuidad. La fe que salva siempre tiene como característica la permanencia. Cierro comillas. El Dios omnipotente nos dio la fe, y esa fe que dura, esa es la fe salvadora. Bueno, sí, hasta asegurarse que cada escogido ingrese a la esperanza viva, hasta asegurarse que cada peregrino elegido reciba su herencia celestial, el don salvador de la fe garantiza que seremos escoltados hacia la patria celestial. Y eso para mí, hermanos, cuando estudiaba esta enseñanza, fue maravilloso. Porque en el griego, aquí cuando dice guardados por el poder de Dios, en griego se usa una palabra que en español es imposible de uno darse cuenta. La palabra para guardados en griego significa que está siendo franqueado, como un centinela que vigila, como un soldado que está escoltando a alguien hasta que llega a su destino. Ese es Dios con los escogidos. Los protege escoltándolos hasta que sí o sí lleguen, pero ningún escogido se perderá porque el poder de Dios los preserva. Así como Yahvé le prometió a Jacob, dice que lo iba a acompañar y guardarlo hasta que yo haya hecho lo que te he dicho, ¿te acuerdas? Génesis 28:15. Así el Padre Celestial vive en cada peregrino elegido y cuida a cada hijo suyo hasta que sus planes se cumplan en él. Amén. Para terminar, digo lo siguiente. Todos los hijos de Dios tenemos dos cosas a las cuales somos deudores: su gracia y su poder. Alabanza al poderoso Redentor. Impresionante cómo empieza la carta, con alabanza. Esos peregrinos están deudores de la gracia y la omnipotencia de Dios. Todo cristiano se debe a estas. Fuimos escogidos mediante estas. Recibimos la fe gracias a estas. Y alcanzaremos la consumación de nuestra salvación a través de estas. Así que la gracia y el poder del Dios Trino son la base de la primera doxología de Pedro y de toda genuina alabanza. Algo muy impactante, hermano. Cada miembro del cuerpo de Cristo fue escogido, redimido y santificado en la obra del Dios Trino, así como tiene que haber sido bautizado bajo la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para cada uno de esos peregrinos hay una herencia que les aguarda. Y esa herencia no está aquí, porque nosotros mismos no somos de aquí. Así que esa salvación se revelará cuando Cristo regrese, así como termina el pasaje, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Amén. Oremos.